Entramos a escena. Señores, buenas noches. Pues ya saben, otra vez fallas con la transmisión. Ahorita estaba Fer y Lucas comentando un poquito acerca del programa que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias, ya se está conectando Fer. Ahí está Fer, la vieja confiable. ¿Ya viste dónde estamos, Fer? ¿Qué hacemos? Sí, muy buenos filos para Fer, todos. no Ahora te sí, estás ya, full escuchando. color. Déjame revisar nada más a ver si no es mi audio otra vez. A ver, no le muevas a nada. Eh, a ver, prueba. Ahí está, creo que ya. ¿Me escuchas, Fer? Yo te escucho perfecto. Perfecto, sí, ya, listo. Lucas, ya se conectó Lucas. Amigos, muchas gracias, como dirían allá en Argentina, por hacerme el aguante mientras se caía la transmisión. Bueno, me caí yo y ustedes seguían en el aire. Creo que ya estamos nuevamente en vivo. Déjenme nada más en la transmisión, voy a compartir justamente este live para que se puedan conectar. ¿Qué les digo? Gajes del oficio, así pasa. Así pasa. No podemos hacer mucho más que tratar de arreglar esto. Ahí va, ahí va. Listo. Ya veo la gente que se está conectando, amigos. Una disculpa. Ya íbamos avanzados en este tema. Por ahí se cayeron, jajaja, dice Javi. ¿Qué canijos? ¿Por qué se burlan? No se burlen. ¿Cómo estás, Lucas? Todo bien, Charlie, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí batallando, ¿qué te digo? Digo, ya estamos con el StreamYard, les agradezco la paciencia, les agradezco mucho también el aguante, que se hayan quedado y que hayan sostenido un poquito el live, y efectivamente los estaba escuchando, el día de hoy es un tema bastante interesante, un tema muy polémico, y justamente entre semana fue ayer fue cuando tuvimos esta charla, ¿no? Acerca del afilado, se puso bastante interesante porque encontramos diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista en los cuales, si bien en el 100% de los comentarios estamos de acuerdo, también existen diferentes puntos de vista del por qué en ciertos puntos pudiéramos no estar de acuerdo por ciertas cuestiones. Antes de entrar en el tema, voy a retomar. No sé si terminaron ustedes de hacer el Pocket Check, Fer. ¿Hicieron Pocket Check ahorita? Fer no Sí. se escucha. Fer, no se escucha. Fer, estás Bueno, en mute. Ahí está. que no sé hasta dónde nos llegaron a escuchar, pero lo repetimos rapidito. Vea, yo Ajá. hoy vengo trayendo esto que Lucas me pensó que era una navaja, pero no. Es un cuchillo de hoja fija, ¿vale? Este es un Spider Comule y viene en este caso con cachas de fibra de carbono compuesta, Buenísimo. ¿vale? Sí. ¿Eh? Separadores o liners en G10 rojos, Ujú. ¿vale? Y humildemente tenemos aquí una hojita en acero Böhler M398 polimetalúrgico. Ok. Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Filo inmaculado. Está hermoso. Brilla muchísimo cuando lo contrastas con la luz. La fibra de carbono se ve espectacular, Fer. Está muy padre. Muy padre. Sí, sí, La da verdad que gusto ver. sí. Da gusto verlo. Daría más gusto tenerlo y tocarlo y se ve muy bonito. Ah, y lo más gustoso es que este lo hice yo, estas cachas. Oh, wow. Con mayor razón está muy bien, muy padre. Muy bien Lucas, terminada, la verdad, Fer. Yo recién vengo de un asado, Charlie, me llevé estas. La una espada. Gordian Knot de Allen Elishewit, Ajá. titanio, o sea, el cuerpo de titanio, Sí. cachas en fibra de carbono, detalle ahí en la calaverita con el ojo en rubí rojo. Ok. El, Viene en una hojita de acero CTS XHP con un lavado a piedra de mitad hoja hacia abajo. Muy lindo. Buenísimo. Fíjate que ahorita que muestras ese filo, hay algo muy curioso que no me van a dejar mentir, los que sabemos afilar, que es el afalcatado que tiene esa hoja, ¿eh? No No es cualquiera para fila todo el falcatado. mundo. No es para todo el mundo. Es correcto. Creo que es una de las cosas
que uno debe de conocer o debe de saber a la hora de afilar? ¿Cómo se afilan ese tipo de hojas? Para empezar. Ahora, voy a mostrar la que llevé el día de hoy. Llevamos una ratita 2 en acero. Esta es AUS 8, sencillita, de cera, el tamaño perfecto. Muy buena, no traigo la elegancia que traen acá los muchachos el día de hoy. Pero la verdad es que son muy, muy, muy bonitos filos. Voy a preguntarles esta pregunta a ambos y también va incluida esta pregunta a la gente que está conectada. Me gustaría que me escribieran y me respondan esta pregunta. ¿Sabes afilar? Fernando, ¿sabes afilar? Yo diría que tengo argumentos para decir que sí. De acuerdo. Lucas, ¿sabes afilar? Yo creo que también tengo un par de argumentos, como los de Fer, capaz, un Ok. poquito más o menos. Eso es lo de cada uno, ¿no? Aquí el punto es el siguiente. Invité a ambos. Ahorita no tarda también en conectarse Jera. Los tres que estamos actualmente afilamos de una manera distinta, ¿sí? Yo soy un usuario. Yo no me dedico a afilar. Fernando, quien no lo conozca, tiene un negocio de afilado. Lucas, quien no lo conozca, trabaja con su suegro en un negocio también de afilado. Y afilan, no sé qué técnicas utilicen. Ahorita, qué mejor que ellos nos platiquen. Y me gustaría saber el por qué consideran que tienen argumentos válidos para poder decir que saben afilar. Si me preguntan a mí si sé afilar, yo también les puedo decir que sí. Pero vámonos en el orden que ustedes quieran. ¿Quién quiere contestar primero esa pregunta? De Fer. Fer, ¿por qué tiene argumentos Fer para decir que sabe afilar? Vale, yo tengo argumentos porque creo que primero ya he afilado cierto volumen de piezas, ¿sí? O sea, primero la cantidad, el volumen de piezas, que debo estar llegando hacia las 12,000 piezas afiladas en 16 años. Entonces, eso de alguna forma le da a uno como la, la experiencia o la práctica de poder saber decir qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Okay. Lo otro es que durante ese tiempo he aprendido a afilar en diferentes técnicas y equipos. Me refiero a afilar manualmente sobre piedras, a afilar sobre afiladores de ángulo controlados y afilar sobre diferentes máquinas eléctricas. Entonces, Okay. de alguna forma, ese sería un argumento más. Después viene la otra parte, que es como el conocimiento al detalle de lo que se está haciendo. ¿En qué sentido? Estamos hablando de que ya no se trata solo de sacar un filo y que ese filo corte bien, sino que se va un poco más allá en el cuanto a estudiar el acero para saber cuál es el mejor abrasivo y estudiar un poco la herramienta de corte para cuál va a ser el uso que se le va a dar. Entonces ahí Okay. es donde decimos, no es lo mismo que yo afile un hacha a que afile una máquina de afeitar, porque la técnica, el ángulo de afilado, el abrasivo y el grano utilizado, y este conjunto de factores hace que uno pueda decir, listo, ya tengo un conocimiento sobre los diferentes tipos de trabajo que va a desempeñar la pieza, sobre el acero que va a utilizar, Uh-huh. sobre los diferentes abrasivos y sobre la técnica que voy a utilizar como afilador e incluso sobre el sistema de afilado. Ok, me parece una respuesta bastante sostenible en cuestión de toda la experiencia que tienes, pero te faltan 4 años. Me faltan 4 años todavía, ahorita vamos a decir por qué. Ahorita vamos a eso. Lucas, en tu experiencia, ¿por qué puedes decir que sabes afilar, Lucas?
Bueno, no llevo tantos años como Fer, llevo apenas 5 años, 4 o 5 años. Ajá. Eh, y tampoco he contado las piezas que he afilado, ¿sí? Pero bueno, al negocio entra mucho cuchillo de bodega, entra mucho cuchillo de carnicero. No sé, al día entrarán 30, 40 piezas, tal vez, solamente en lo que es cuchillos. Ok. Aparte de lo que son tijeras, máquinas de cortar el pelo, máquinas de moler carne o tomate, que llevan cuchillas aparte, máquinas de cortar papel, espadas, machetes, entra de todo. O sea, Todo lo que estamos hablando que no nada más son cuchillos los que afilas, o sea, en realidad son herramientas de corte. herramientas, por ejemplo, ahora están esperando que yo mañana vaya a trabajar para que afilar las cortadoras de césped, Ok. las máquinas de cortar césped. Entonces, sé que cada herramienta lleva un filo útil, que no es lo mismo un filo de afeitar para una máquina de cortar césped, ¿sí? Que sé que tal vez agarra una piedra y se va a mellar en la primera pasada, a una hoja de afeitar tipo navaja, esas plegables que Ajá. usan para afeitar, que lleva un filo súper fino. Son cosas, si bien son herramientas de corte, son filos totalmente distintos, y nos van a dar rendimientos distintos. Entonces, como dice Fer también, saber cuál grano utilizar para llegar al punto justo, y me parece que es lo ideal, tener varios tipos de granos en lo que es el taller. Claro. Yo, por ejemplo, trabajo con 3 máquinas con granos un poco más altos, intermedios y trapos de pulido, más bandas de cuero, ¿sí? Y la piedra a sentar. Tengo como varias Una, cosas un- para trabajar ahí. una combinación. Entonces, una combinación. Ok. Entonces yo creo que teniendo bien aceitado lo que es el ángulo, que no todas las herramientas tienen el mismo ángulo de corte, se puede llegar a sacar un filo decente Ujú. para lo que es la herramienta que se necesita. Como, bueno, Fer sabe, no es lo mismo, como dice él, un hacha que una navaja que un cuchillo de carnicero. Al final, que la herramienta o el trabajo que estás desempeñando tiene un fin y el fin es cortar, Exacto. ¿no? Y Ahora, co- eh, ajá, por ejemplo las tijeras de cortar tela, si ustedes han afilado, si se caen, esa tijera hay que volverla a afilar de nuevo. Ya muerde, capaz que la terminaste de afilar, se la diste a la clienta, justo se le cae la cartera y hay que afilarla de nuevo, claro. lamentablemente. Pero bueno, Y justamente Y ahorita, si viera, perdón, Charlie, adelante, adelante. y si vieras a veces cómo valida un estilista una tijera. No siempre corta cabello para verificar, ¿no? A no, veces se la pone aquí y hace así. sí. Y solo con o, eso a veces sabe si cortan bien. o si no se lo pone en el dedo y empieza. Sí. O te dicen, no, espérate, bueno, vamos a probar la tijera. Entonces, a veces se pone un cliente, no, a mí. Dice, no, 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 tú tienes el cabello húmedo. Si me vas a probar la tijera, me la pruebas con cabello seco. Porque si corta el cabello seco, corta el cabello húmedo. Y eso son cosas que la gente dice, ah, yo sé afilar, sí, pero hay un know-how en el tema de afilado. A ahora mí, por que ejemplo, argumentan los tres, bueno, los dos, yo soy el tercero que va a argumentar el por qué digo que yo sé afilar, quiero, retractar mi respuesta previa a lo que ustedes acaban de mencionar, del que yo sé afilar. ¿Por qué? Porque, pues bueno, sí logro sacar un filo funcional, corta, no rayo el bisel, afilo de una manera pacientemente, generalmente es a mano alzada. Y ahorita quiero tocar ese punto, porque el tema que se empezó a desarrollar justamente en el grupo, yo encuesté a todos los que están en el grupo preguntando si sabían afilar.
El concepto que está dentro de, al menos mi cabeza, es saber afilar, es que sepas hacerlo a mano. ¿Por qué? Es mi perspectiva y igual si ustedes piensan lo contrario, se pueden salir del live. No, no es cierto, es broma, es broma. No, a lo que voy es que pensando en que en un inicio los japoneses con las katanas, que son maestros del afilado, pues no tenían máquinas como tal, sino que todo el trabajo era muy artesanal, era a mano. Yo siempre he considerado que para poder afilar con una máquina necesitas tener un conocimiento previo de lo que es el afilado. Una cosa es que tengas la habilidad para utilizar las máquinas, una cosa es habilidad y la otra cosa es técnica. No es lo mismo. La técnica la desarrollas haciendo el afinado de manera manual y la habilidad la consigues con la práctica, ¿no? Las máquinas como tal te ayudan a que el afilado sea a lo mejor más uniforme, pero la habilidad que convierte un afilado artesanal, y ahí creo que también Fer no me va a dejar mentir, pueden salir unos afilados perfectos de manera manual. Sí. Entonces, yo no puedo decir que sé afilar, porque yo a lo mucho he afilado 40 cuchillos, 40 navajas mezclado, más o menos. Entonces, pues a mí me falta muchísimo tiempo y tengo más o menos la misma cantidad que tiene Lucas afilando, pero no la misma cantidad de herramientas que lleva Lucas afinando, o la misma cantidad que tiene Fer, que es muchísimo. ¿Por qué? Porque pues ellos también se dedican a esto y pues todos los días afilan pues una cantidad bastante grande de cuchillos o navajas, ¿no? Entonces quiero retractarme y decir que no sé afilar, pero vamos a definir también, Fer, el saber afilar, porque si yo me pongo a pensar, pues es sacar filo, es que una herramienta corte. ¿Qué es lo que necesitamos desde su perspectiva conocer para poder decir, sabe afilar? Nada más que saque filo sin echar a perder la pieza. Hay muchos factores y lo sabemos. Hay factores como el acero, los ángulos, el tipo de hoja, el tipo de material que vas a utilizar, abrasivos, pulidores, etcétera. Lubricantes, pastas de asentar. Un montón de cosas. ¿Cómo podríamos definir ese punto de sé afilar para un usuario, por ejemplo? Eso que acabas de decir, yo creo que es la palabra clave, ¿no? Saber afilar, yo creo que hay que dividirlo como en gamas, porque no puedes comparar al usuario de la casa que dice que sabe afilar porque de pronto es capaz de reavivar el filo de sus cuchillos de cocina, al que de pronto diga que sé afilar en un ámbito profesional. ¿Sí? Un ejemplo sencillo y que probablemente Lucas lo tendrá que vivir a diario. Hay máquinas eléctricas que no vas a poder afilar a mano por más que quieras porque necesitan un filo rectificado, uniforme. Porque, por ejemplo, una cepilladora para aplanar madera, para decapar madera, va a requerir una superficie uniforme en todo el área de corte. ¿Sí? Si lo hicieras a mano, probablemente no lo vas a lograr. Entonces, ese tema de clasificar el tipo de usuario que eres. Y yo creo que están ese tipo de usuario, que es el usuario casero, el usuario avanzado y el que es profesional. ¿Sí? Me parece que sí, que va por ahí, Fer. Y sobre todo, el tipo de cliente, en el caso nuestro. Que sí, vamos a lo que es. Hay gente que tiene sus mañas. Sí, tiene sus mañas. Sí. Fer lo puede decir. Pero yo también lo clasificaría así y lo pondría como un usuario casual, un afilador casual,
un usuario intermedio y un usuario avanzado de cuchillo, navaja, lo que sea, porque, por ejemplo, no es lo mismo afilar un full flat o hacer un rectificado de un bisel a, por ejemplo, afilar un cuchillo de sushi, que está seguramente afilado, que vienen con el filo Giselle Brown, creo que es, o no, que es de un lado tipo plano, y otro lado, ¿saben? Los cuchillos de chef, los de chef no, de sushi. Okay. Sí, los de sushi, los yanagibas, ese tipo de, sí, los yanagibas, ese tipo de cuchillos que son planos por una cara y biselados por el otro. Bistelado por el otro. Entonces también hay que ver el tipo de bisel que se le va a hacer, cómo llegar bien al bisel sin dañar la hoja, o como le puede haber pasado a Fer, como me pasa a mí, rectificar un filo, porque llegan a veces con micromelladuras o totalmente dañado, la punta partida, cosas del día a día. Claro. Vamos a leer algunos comentarios. Ya muchos de los que están conectados me contestaron. Dice por aquí Saúl, ese Imperial está ganando a la comunidad, Javi. Déjame decirte que le di una ligera pasada por la piedra y el cuero. No, hombre, corta hermoso. Traen de moda ahorita la Imperial, la Imperial 22Y, Imperial 22L, muy bonita navaja. Dice Bardo, yo no sé afilar, por ahí también mencionaba Víctor que tampoco estaba confirmando. Santiago Basante dice, un orgullo patrio con Fer, es un maestro. Sí, es muy bueno, Fer. Gracias, Santiago. Víctor Plaza dice, Lucas ha afilado los cuchillos que utilizan las guillotinas de imprenta. Es pregunta, Lucas, dice Víctor. Sí, guillotinas de imprenta. Acá en las universidades saben tener máquinas que son grandes así para cortar las resmas de papel. Las resmas de papel tienen un grosor de este tamaño, más o menos. Uh-huh. Y estas sí, las sabemos, nos las saben llevar a afilar. Pero ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, el llevarla a la fábrica original a afilar no los cubre la garantía a ellos, ¿sí? Okay. Entonces les sale muy caro enviarlos a Buenos Aires, hacer el trabajo y que se los envíen de nuevo porque lo necesitan para las universidades, que eso es, te pueden llegar a demorar, capaz que lo necesitan de acá a 3 días. Y ahí es cuando también hay que ingeniárselas un poco, porque vamos a lo que es una máquina que afile este tipo de hojas, necesitas una máquina industrial de un tamaño considerable para mantener el bisel de la hoja y mantener el perfil bien. Entonces, es un trabajo complicado de hacer, que lo terminamos haciendo con 2 personas. Ok. Entonces, Pesado. es pesado. Dice Es pesado por llegar aquí, al filo. uh-huh. Es pesado llegar al filo, generalmente son aceros de 2. Acero de 2, es que el acero de 2 lo utilizan mucho para las máquinas de trabajo, ¿no? Es un Sí. acero industrial. De grado de herramienta. Sí. Uh-huh. Me encanta el de 2, pero es durísimo. Okay. Es duro, es duro. Dice Santiago Basante, orgullo patrio. Bueno, es que no había terminado. Dice, es un maestro del filo y los aceros, el buen Fer. Que también recuerdo, si no vieron ese capítulo, tuvimos una plática, Fer, no sé si te acuerdas, donde hablamos de aceros y también estuvo buenísima, buenísima. Muy buena. Si no la vieron, Sí. para que la vayan a ver, por ahí la tenemos en archivo. Dice Víctor Plaza, yo pensé que las máquinas de afilar, si se acababan el filo, era reemplazado, la navaja o algo así como los rastrillos de afilar, algo así como Balam. Lo que hace Balam es, se le acaba el filo, lo tira y compra otro. ¿Sí? Eso es lo que hace Balam. Un saludo, mi estimado Balam. Si nos estás Hay que ir viendo. a la casa de Baran cuando tira los filos. Sí, Sí, ya sí. le dijimos, ya le dijimos. Ya le dijimos. Dice Bardo, eso es verdad, yo soy barbero. Bardo utiliza mucho también las barberas, entonces es la verdad sobre todo las barberas. ¿Alguien de ustedes se acuerda qué ángulo lleva la barbera?
Es que depende de la máquina. Depende de la máquina. Sí, depende de y cuando hablo de máquina, es realmente la cuchilla, ¿no? Porque la gente quiere que es la máquina eléctrica afeitar, ¿no? Le llaman máquina a la propia cuchilla. A la herramienta, sí. Claro. Sí. Y hay unas pequeñas variantes entre los asiáticos, los alemanes, los franceses, en cuanto al ángulo que utilizan, ¿no? Yo creo que de pronto las más famosas son las más alemanas, pero están entre los 8 y los 12 grados del ángulo de afilado. Entonces es Son muy bastante finos. agudo. Muy Sí, agudo. es bastante agudo. Eso quiere decir también que el acero que utiliza es muy duro. Ahí va mi lógica. Ahí va mi lógica. Digo, respóndanme. Sí. Mi lógica es, entre más agudo sea el filo, por ende, tendría que ser un poco más duro el acero, por la cuestión que tendrías que estarlo afilando constantemente si es muy blando, ¿no? Yo creo que no va solo por ahí. No va solo por ahí. También va en lo que se usa. Era lo que quería llegar. Es el ejemplo al que quería llegar, Fer, y creo que acabas de dar en el clavo. Esa palabra es clave. Hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de afilar, ¿verdad? Te lo voy a poner así, para descartarte la teoría de entrada. Tú puedes tener un acero extremadamente duro y no te sirve ni siquiera para fabricar esas cuchillas. Porque a veces lo importante en esas cuchillas no es tanto la dureza del acero, sino que cuando se temple ese acero, el grano que se produce sea grano fino. No estoy hablando del grano del abrasivo, sino el grano de la partícula de acero. Las partículas de acero, cuando tú miras un acero al microscopio, también es como un conjunto de peloticas. Entonces, si esas peloticas son de gran tamaño, ese filo nunca va a lograr ser tan fino como para ser utilizado en una cuchilla de afeitar. Correcto. Sí. Buen punto. Muy buen punto. También es lo que hablamos con Fer, o sea, cada herramienta tiene su tipo de acero. Si bien pueden ser herramientas económicas o no, y ahí va también la variedad del tipo de acero que usan, porque no es lo mismo una herramienta de buena calidad que una que sabes que hasta puede ser descartable. La hoja, por ejemplo, las hojas de barbero. Claro. Muchos conozco barberos conocidos que directamente tiran la cuchilla y compran la cuchilla nueva. Es que el punto de la barbería, digo, todos sabemos que los barberos en su momento, cuando existían los barberos de antes, pues para que tú fueras a una barbería necesitas ser de mucha confianza el barbero, porque te ponía una hoja extremadamente afilada en el cuello. Y como bien lo dices, Lucas, es una hoja que no era desechable. Es una hoja que se tenía que reafilar con una banda. Prácticamente estaban manteniendo el filo. Un cuero de baqueta, o mencionaba ahí Fer en la plática que estuvimos teniendo, que era lo mejor que se podía tener. Mencionaba que un cuero de caballo o de potro, de potro. Ajá. Y bueno, al afilar esas cuchillas, pues agarran un filo prácticamente de bisturí, si no es que es más. Yo diría que superan al filo de bisturí. Sí. Y vos sabés que siguen habiendo barberos que siguen utilizando las que no son descartables. He visto muchas Solingen, Germany, y son las que más les gusta. También hay un tema de tabú, creo, en la barbería, con el tema de las cuchillas descartables y las navajas que no se tiran, que son Made in España. No sé si generalmente es por tema de salubridad. A la hora de rasurar a una persona, si la persona tiene algo, pues lo que menos querría uno sería que lo vuelvan a tocar con esa misma hoja, porque inclusive ni siquiera conocemos si le dan un trato adecuado de limpieza a la hoja. Entonces, claro, tendría que ser una esterilización de la pieza. Debería de existir una esterilización. Pero por ejemplo,
aquí la pregunta que se me viene a la cabeza, y es por generar justamente todas las preguntas que se generaron durante la discusión, porque se empezó a subir un poquito ahí la temperatura en el grupo. ¿Un barbero sabe afilar? Probablemente no. No. Ok. Lo puede Pero llegar a si tú me mantener con dices, cuero. un barbero sabe afilar hojas para afeitar, sí. Ok. Pero afilar, claro, porque es que afilar es un ámbito muy amplio, ¿no? Y cuando tú dices que sabe afilar es porque sabes al menos afilar no solamente un tipo de herramienta de corte, por ponerlo en términos de herramientas de corte. Entonces, solo porque sepas afilar cuchillas de afeitar no te hace un buen afilador, porque el Ok. día que te den una tijera te vas a ponchar. Ujú. Entonces, Bueno, entonces estamos hablando que saber afilar implicaría conocer muchísimos tipos de herramientas de corte. Para que yo pueda exacto. decir sé afilar. Como dijo Lucas, dependería del tipo de usuario, porque si es el usuario casual, podríamos decir que sí, puede saber afilar porque en su día a día lo que más recurre es a afilar su navaja o su Claro. cuchillo o su tijera o lo que utilice. Entonces se puede decir, en mi caso soy un afilador usuario, ¿no? Que podría ser así un nivel Usuario básico. casual, sí. Usuario casual, que sabe mantener los filos. La gran mayoría de los EDCeros, quiero pensar que es el tipo de afilador que, que son, ¿no? O sea, realmente son usuarios de ocasión para mantener sus piezas al punto, ¿no? Eso Exacto. es lo que se me viene a la cabeza. Eso, pues prácticamente no es saber afilar, o sea, es darle un mantenimiento a las piezas, nada más. Charlie, vamos a descartar así al 25 o 30% de las personas que dicen que saben afilar. Ok. Vino picante, Va- Fer. vamos con este, vamos con este punto. ¿Alguna vez, y cuando estamos en el proceso, en el mundo del afilado, a ti siempre te intentan comparar, ¿no? Ah, yo conozco otro que también sabe afilar muy bien. O Claro. mira, vea, esta persona también afila y le quedan buenos, ¿sí? Y la primera pregunta que yo le hago es, ¿con qué acentas? Muchas de las personas que me dicen que saben afilar, me dicen, ¿cómo Es, así que acentar? sí, es correcto. Cuando alguien me responde, ¿qué significa acentar? Yo digo, no sabe afilar. Está Ah, descartado. Porque realmente afilado sin asentado es como bañarse y ponerse ropa sucia. exacto. Ujú, Queda Hay rebarba, algo queda que quedó a residuo. medias. ujú. Sí, inclusive se siente muchísima la diferencia cuando uno termina de afilar su hoja y la pasa por el asentador. No se diga si ya eres un usuario vanidoso y que va más allá de la granulometría 1000 y que se empieza a ir a los 2000, 3000, 5000, 10000. De ahí se pasa a pasta, se pasa a cuero y termina con gamuza y volteas a ver el filo y pues ya tiene un acabado espejo. Ahora, para llegar a esos niveles de afilado, ¿qué, qué conocimientos de la escala del 1 al 100 o en porcentaje, cómo lo medirían ustedes, un usuario que haga eso? Un loquito. Un loquito. Le estás pegando a varios, Lucas, le estás pegando a varios. O sea, si Ah, ustedes, un usuario que se lo describen de esa manera, ¿cómo lo catalogarían? Yo creo que un sí, usuario exigente, como a Fer le debe pasar, no todos los usuarios son iguales y por ahí, en mi caso, por ejemplo, traen cuchillos que es más caro el afilado que lo que vale el cuchillo. Entonces, no creo que le importe, o sea, si bien se hace un buen trabajo o se rebaja bien la hoja, porque me ha pasado, acá en Argentina se vende mucho cuchillo criollo, ¿sí? Ujú. Tandilero, berijero, y el filo es más grueso que el lomo. Entonces, ¿cómo hago para que eso tenga filo? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Fer?
Es que no te diste cuenta, Lucas, que lo estaban afilando por el lomo. Estaba al revés. A Fer le debe pasar. Terminás haciendo un trabajo que es de un maestro artesano, ¿sí? Que tenés que terminar primero de devastar la hoja un poco, porque si no, no hay forma que te tome el filo. Un filo, estoy hablando de más de, ponerle 1 milímetro. Hay forma que tome filo un cuchillo que tiene tanto espesor de filo abajo. Es complicado. Entonces, Es no difícil. es lo mismo este tipo de usuario que se compró el cuchillo en una feria, ¿sí? Al tipo que trabaja con suyo, trabaja en una bodega y que tiene que hacer 600, 700 cortes de carne en un fin de semana. Y tampoco es lo mismo un coleccionista que quiere que la pieza le quede impoluta, más brillante que un Oscar. Son también cosas distintas. Y a Fer le debe pasar. Sí, sí. O sea, la verdad es que yo hice un promedio de más o menos 1 de cada 30 usuarios es exigente al extremo. Sí. Pero de ese 1 de cada 30, solamente la mitad lo pide con razón. O Sí. sea, que realmente eso que pide es porque lo necesita y no porque es un antojado. Okay. O sea, realmente te da una razón válida para poder llegar a ese filo. Sí, Sí. porque te lo voy a poner así de sencillo y no solamente con el tema de filos. Hay gente que tiene un cuchillo de acero al carbono y lo quiere pulido a espejo, sabiendo que con el primer corte de carne se va a volver a manchar. Con el primero, ni siquiera hay que esperar una semana de uso. Con el primer corte ya va a perder ese brillo espejo. Entonces uno dice, este usuario no es, No sabe qué me no está pidiendo. sabe, no tiene idea de lo que está pidiendo porque no es ni siquiera práctico. Okay. Y es verdad, eso es verdad, los cuchillos de acero de carbón, sobre todo, por ahí los que están hechos de elástico de camión, no sé si te ha pasado, Fer, que te han llegado hojas hechas en elástico de camión o de elásticos de rulemanes y demás. El usuario te los pide pulido, pero lo pide pulido para el fin de semana ir a cortar la carne y que vean que está brillante el cuchillo. Correcto. Y lo peor es que ya hay mucho artesano que los hace así porque el cliente se los pide así y no saben ellos mismos el daño que se hacen porque ese mismo usuario va a despotrincar o hablar mal del artesano porque mira, esta porquería en una semana que yo lo guardé en un cajón y ya está manchado o ya se ve Y café o se me oxidó al 1, 2, 3 o apenas lo lavé y lo guardé en el cajón y al día siguiente ya estaba Naranja. entonces digo, claro, no tienen idea de lo que están adquiriendo, bueno, menos de afilarlo. vos sabés, Fer, en el negocio no solamente afilamos, sino que vendemos cuchillos, ¿sí? Y cuando vendemos, la gente te pide, y quiero que no se manche, No. pero quiero que tenga el filo de acero al carbón. No. Sí, sí. Entonces Damasco. Véndele un Damasco. yo creo que también va en lo que se ha inculcado en la cultura nueva, ¿no? Si un cuchillo es, el otro día lo hablaba con Mario, si tengo un cuchillo que tiene alto contenido en carbón, o no tan alto contenido en carbón, pero que tiene más carbón que cromo, o por ahí, yo creo que obligatoriamente tendría que tener un lavado a piedra, por lo menos como para que la hoja aguante un poco. Porque si no, suele a tener manchas, por ejemplo, yo esta, y va también mucho en el clima. Esta dendra que tengo acá en D2 Sí, no se me ha manchado nunca. Mi clima es seco. claro, la ventaja. La ventaja. Es la ventaja del ambiente, que es que son cosas que tampoco se tienen en cuenta. De pronto también otra cosa sería, aparte del tema del tipo de acero, es el recubrimiento. Tú puedes tener un cuchillo de acero al carbono que puede estar fosfatizado, que puede estar pavonado, que puede tener algún tipo un De pátina. ceracote, Sí, un ceracote, una pátina, o que tenga DLC o que tenga PVD, que son ya unos recubrimientos más especializados. Y sí. claro, tener una pieza
que aunque es de acero el carbono, no se oxide tan fácil porque ahí tiene una protección extra. Exacto. Bueno, yo creo que por ahí un buen ejemplo, es el cuchillo SRK de Cold Steel, el que viene en este K5. Sabemos que es un acero en alto contenido de carbón, que tiene un buen recubrimiento y aguanta. Yo por ahí creo que los artesanos deberían... El que trae, ¿no? Prácticamente. Sí, exacto. Entonces, cuando no estamos desviando del tema, pero el artesano debería ofrecer, diciéndole, mira, te conviene esto, para que después la persona no sufra cada vez que mete el cuchillo en la vaina de cuero y le sale manchado. Debería ofrecer conciencia. Sí. Primero, ser sincero con el usuario. Exacto. Ahorita yo les hice la pregunta de qué deberíamos de considerar para que yo pueda decir que sea afilar. Y la respuesta fue, va a depender mucho del usuario. Estoy completamente de acuerdo. Si yo les digo que sea afilar, ¿qué opinan? ¿Sea afilar o no sea afilar? Como usuario casual de navajas, diría que sí. Sí. Ajá. Porque llegas al objetivo, que es que corte. Bueno, pero si yo coloco la navaja de manera incorrecta en cuestión de ángulo, porque no conozco el ángulo de mi filo y tampoco sé cómo sacar el ángulo, ¿qué creen que va a ocurrir? Yo creo que antes de eso, Charlie, y de pronto y me dicen ustedes qué opinan, yo creo que todo conocimiento debe ser medible, ¿sí? Sobre qué tú puedes medir un conocimiento. Entonces, si tú dices que yo sé afilar, es porque al final del proceso hay una forma de medir la capacidad de ese filo para cortar. Entonces, en la medida que tú dices que tienes un conocimiento de algo y lo puedes medir, ni siquiera cuantificar, porque sí se puede cuantificar, pero ni siquiera cuantificar, sino simplemente medir en una escala, digamos que para mortales, ¿sí? En el que tú dices, bueno, es que yo lo pruebo, no sé, cortando, vamos a hablar de un cocinero. Es que si el cuchillo es capaz de cortarme la piel del tomate o de un pimentón, yo ya sé que mi filo está bien. Bueno, ya él tiene una forma de medir que su habilidad para afilar realmente logra resultados, ¿sí? El resultado de cortar como se espera, ¿vale? O el que tiene una navaja dice, no, yo utilizo una hoja de papel y cuando la corto ya no rasga, no se traba el filo sobre la hoja o no tiene un sonido tan áspero que me dice, ya he logrado un filo funcional bueno para decir que ya sé afilar. Entonces, claro, creo que el conocimiento se debe poder medir, porque lo que tú dices es verdad. Yo tengo este afilador de ángulo controlado, pero puede que yo no sepa ni ubicar la hoja o que el filo me quede descentrado, ¿sí? Que esté más afilado de un lado que otro y te va a cortar, te va a cortar. Y hay muchos, no existe otra palabra, hay muchos tercos que te van a decir, pero yo lo hago así y me funciona. Sí, y sí, pero ¿cómo lo mides? ¿Cómo cuantificas que lo que haces es realmente lo que sirve, lo que se debe? Ahí está un punto para validar. Vamos a leer un poquito los comentarios para no atrasarnos. Dice Ricardo Delgado, buenas, ¿cómo andan muchachos? Saludos a toda la comunidad, bienvenido Ricardo. Saludos, Dice Ricardo. Javi, como dije yo en el grupo, yo soy un desastre, o sea, ¿qué significa que Javi no afila? Víctor, ¿Bardos utiliza máquina de afeitar o navaja? ¿Tú afilas tus herramientas? Pregunta. Y le contesta Bardo, dice, con el oído se escucha si tiene buen filo. Ok. Aparte, completamente verídico, la prueba siempre se hace sobre cabello seco. Y si lo corta, por ende, corta el cabello húmedo. Ok. Charlie, habilidad sería igual a la experiencia. También el afilar, jugar el factor instinto para saber qué está fallando. No necesariamente. Yo creo que las habilidades, hay gente que nace con las habilidades. O sea, realmente
hay gente que nace con habilidades. Se pueden obtener las habilidades también con la También práctica, es verdad. definitivamente. La Exacto. técnica, creo que la técnica puede variar también, va a depender mucho de la persona y que sepa qué es lo que está haciendo. Y justamente yo quise hacer esa pregunta porque el afilar y no es nada más tallar la hoja de la navaja sobre una piedra, sobre una lija, etcétera. Como bien lo decía Fernando, justamente afilar significa conseguir el resultado obtenido, pero estando consciente de qué estás haciendo, ¿sí? Porque tú Exacto. puedes estar con un cuchillo horas y horas y horas, y si tú no sabes qué hacer, ¿ves? Dice, pues no sé afilar, pero el problema puede ser que estés afilando con el material incorrecto. Entonces no te va a dar, no tiene la dureza suficiente para poder desbastar la hoja o el material de ese cuchillo o esa navaja. Entonces implica varios factores. Ahora, si bien la función de cortar la va a hacer, pero hay que prestar atención en si no perdió geometría, porque a lo mejor vas a ver el filo así y de un lado está más inclinado que otro o tiene diferente tipo de abrasión que se ve más dentado de un lado que otro y eso ocupa una rectificación. Entonces, ya hablando de rectificación, te estás metiendo a detalles más técnicos y que necesitas herramienta todavía más especializada para poder corregir ese tipo de errores. ¿Qué piensas, Fer, Lucas, al respecto de esto? Y bueno, a Fer le debe pasar cuando se trata de un rectificado de hoja o de una hoja mellada, es empezar de cero, porque no tenés, si bien puede ser un cuchillo de chef o no, pero no tenés ni siquiera, ¿cómo te puedo decir? El ángulo con el que estaba, con el que venía de Trabajando. fábrica como para saber, o sea, si bien sabemos que más o menos se manejan entre los 20, 25 grados, rectificar un filo dañado, creo que es de las tareas un poquito más difíciles que hay, porque tiene que quedar bien, tiene que quedar cortando, tiene que quedar derecho. Derecho. Entonces, es un pasito más que el afilado convencional que te puede llegar a pedir un chef. Cuando llegan con esas piezas melladas, o pasa una cosa, o lo has afilado en otro lado y se ha destemplado la hoja, Se acordó de algo. Por eso eh, o lo han usado para trozar cosas que no eran. Entonces, Es que tocaste un excelente punto. Charlie, vamos a descartar otro montón de cristianos que ok, dicen saber afilar. ok. Yo otra de las pruebas que le hago cuando las personas me dicen, no, yo sé afilar y sé afilar bien. Y yo le agarro una pieza y les digo, tome esta, afílenla. Y agarran la pieza y la ponen directamente sobre la piedra. Y yo le digo, no sabes afilar. No le has pegado ni siquiera media pasada sobre la piedra. Y le digo, no sabes afilar, porque te acabo de entregar un cuchillo afilado. Y no sabe qué está haciendo. Porque si tú me dices a mí, Fernando, yo sé nadar, bueno, lo mínimo es que necesitas demostrarlo en una piscina o en un lugar con agua, ¿cierto? O Claro. sea, tú no me y puedes sí, decir que sabes nadar intentando dar manotazos en el aire. Entonces, hay que tener como cierto tipo de conocimiento. Entonces yo les digo, vale, Charlie, tú como usuario casual, yo te entrego un cuchillo sin hacerle nada, sin tocarlo. Tú puedes decirme si ese cuchillo no corta. Claro. ¿Sabrías? Necesitaría ¿Sabrías? Si tú probarlo. agarras un cuchillo, yo le digo, toma, Charlie, no lo puedes tocar, no lo puedes probar con un papel, no puedes utilizarme un tomate, sin tocarlo ni Viéndolo. usarlo. ¿Puedes decirme que no tiene filo? En mi experiencia, no. No sé si existe algún truco. Podría darme cuenta si tiene alguna falla de la siguiente manera, colocándolo de esta manera y viendo que le pegue la luz. Si yo veo que hay un reflejo en la parte del filo, pues me voy a dar cuenta que está dañado. Entonces te puedo decir que no está afilado o tiene un daño.
Y es un excelente punto. Tú puede que no sepas qué tanto no está cortando, qué tanto está cortando, pero si ese filo refleja la luz, ya tú sabes que ese cuchillo no corta. Pero lo que decía ahorita Charlie también, y lo que decía ahorita Lucas es buenísimo, y sobre todo con la gente que trabaja en gastronomía. Porque Lucas decía ahorita una cosa, cuando un filo está mellado o está chipeado o astillado, no importa si el otro 99% del filo está bien, recuperar el filo completo es volver a empezar de cero porque es que hay hay una simetría en lo que es la silueta de un filo. Entonces, a veces las personas te dicen, y voy a descartar otro 30%, que te dicen, yo sé afilar, y yo le digo, muéstrame tus cuchillos afilados, y parecen medias lunas. Y son cuchillos de cocina, ¿no? Parecen Entonces, cuchara, ¿tienen mantequero. filo? ¿Tienen filo? Sí. O sea, ¿tienen filo? Sí. Corte sobre una tabla de picar. Y no da porque toda la silueta del filo no hace contacto con la tabla. Porque el cuchillo, en vez de ser una media luna así, es una media luna así. Está invertida. Entonces, no, Está sí, cóncava. no todo el filo tiene contacto y no hay cómo hacer, ¿no? Porque tú puedes decir, ah, pero es que los cuchillos no son todos rectos, claro. Y si tú haces este movimiento sobre una tabla de picar, pues sí, ¿vale? Pero hay unos donde tú puedes intentar colocar toda la silueta del cuchillo sobre una tabla y hay partes que nunca van a hacer contacto. Y esa Exacto. gente aún así dice, yo sé afilar. Esos son los que afilan con el afilador de ruedita. O, o que cuando van afilando sobre piedra, siempre afilan es la mitad del cuchillo. ¿Sí? Y se le olvidan que los extremos también cortan y entonces se desgastan más la parte de la mitad que los extremos. Y aún así esa gente dice, yo sé afilar. Bueno, sabe afilar sobre qué criterio, porque el filo que logró fue una porquería. Exacto. Fíjense, amigos, todos los puntos que estamos tocando de una simple pregunta es, ¿sabes afilar? ¿Qué implica esa pregunta? Ahorita, pues a lo mejor lo vamos a poder medir en cuanto a tipos de usuario y que la exigencia del usuario, pero aún así, digo, ese usuario no puede llegar a conseguir eh, el título de saber afilar, porque si corta, pues no significa que sepa afilar, como bien lo decía Fer. Bueno, Logra su cometido, ¿no? Sí. Nada más, pero no sabe afilar. Entonces, se me hace un punto bastante interesante, las perspectivas que hay, la polémica que se generó en el grupo. Ahorita muchos de los que me contestaron que sí sabían afilar, pues ya dije, ahora resulta que no saben, pues ok, es esa perspectiva que pudieran tener a la hora de estar utilizando sus filos, para qué los van a usar, inclusive tener las herramientas necesarias para poder cumplir ese objetivo. El día de mañana, por ahí a las 11 de la mañana, va a salir un video que trabajamos la semana pasada acerca de para afilar una navaja. Obviamente, vamos a lograr el objetivo, pero puedo decir que es afilar una navaja de una manera sencilla, rápida, y tomando todas las precauciones para evitar que sucedan este tipo de cosas que menciona Fer, que menciona Lucas, de dejarlo pues sin una geometría adecuada, conociendo un poco el ángulo, con algunas técnicas que existen, para que no se lo pierdan, para que se den la vueltecita y que vean este video. Ahora, ahorita iniciábamos el programa y no sé si se dieron cuenta que yo le dije a Fer que le faltaba mucho para poder afilar. Entonces, a Lucas también le falta mucho para poder decir que le falta afilar. O sea, imagínense esto que les estoy diciendo y ustedes que están comenzando a afilar y los que afilamos como usuarios, ¿qué no nos falta para poder llegar a un nivel de poder decir sé afilar? Fer, ¿por qué razón te dije en un inicio del programa que te faltan 4 años para poder afilar? Vale. Básicamente porque los que son considerados maestros de afilado
que es sobre todo aquellas personas que por su experiencia y por su trayectoria ya son concebidos de otra forma, o sea, no solamente porque sus filos ya son funcionales, porque son cuantificables en capacidad de corte y demás, sino porque ya han tenido otro tipo de factores que logran hacer eso. Para que alguien se pueda considerar buen afilador en Japón, se requiere que se haya dedicado al oficio de forma ininterrumpida y no desempeñarse en ninguna otra función durante 20 años. Solamente así se considera afilador experto, ¿sí? Maestro afilador. Tú no puedes, por ejemplo, para ser práctico en Occidente, decir que eres cocinero y que llevas 20 años afilando y con eso considerarte maestro afilador, porque ya tienes dos oficios. Para muchos japoneses y que tienen esos negocios que pasan de generación en generación, se dedican a un oficio. Tanto así que ahorita que estabas hablando de las katanas, en el proceso de fabricación de las katanas, el que hace la katana no es el que hace la guarda, la saya, Diferente. y el que hace y tampoco es el que afila. Entonces, cada uno se ha especializado en una parte del proceso y se ha dedicado toda su vida a eso y se considera que ya se vuelve experto solo después de 20 años de estar haciendo lo mismo día tras día. Exacto. ¿Puedo hacer una comparación? Adelante, por favor. Hay no sé si han leído el libro Las 10.000 horas, No, yo no lo he leído. donde dice que para que uno sea profesional tiene que haber desempeñado esa actividad durante más de 10.000 horas. Ejemplo, un deportista, 10.000 horas entrenando, pero entrenando a modo élite, no entrenando en la cancha del barrio solo. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, creo que también va por ahí. Alguien que sea considerado maestro o se considere afilador debe ser un profesional del filo y dedicarle horas y horas al afilado y al perfeccionamiento de la técnica o las técnicas que le den el resultado, porque vamos a lo que es. Ningún profesional se queda con un solo conocimiento, se queda con varios. Tiene que ir agrandando su carpeta de conocimientos para llegar a ser considerado también un maestro en lo que hace. Como un docente, como un profesor. Un profesor es docente, si bien se recibe en 4 o 5 años, pero durante su carrera se va perfeccionando y mejorando sus conocimientos para trasladar el conocimiento a los alumnos. O en este caso, trasladar tus conocimientos a tu afilado. Voy a contarle un caso interesante ustedes saben que el mayor fabricante de cuchillos de cerámica es Kyocera o Kyocera, Okay. no lo quieren decir. Vale, Kyocera solamente afila sus cuchillos de cerámica a mano por maestros afiladores, o sea, por personas que ya sabemos que llevan mínimo 20 años de trabajo ininterrumpido. Y en alguna de esas entrevistas entrevistaban a varios de esos maestros, porque obviamente Kyocera es fabricación en masa, ¿listo? Y le preguntaban a ellos que cómo se sentían que los llamaran maestros. Y más de uno de ellos que ya tenía toda su vida afilando decía, no me considero maestro. Yo siento que voy a ser un maestro el día que después de afilar pruebe el filo y me quede sin dedos. Entonces, ahí es donde uno dice, va un poquito también del hecho de, creo que de alguna forma lo que estaban intentando decir es que aunque llevaban toda esa experiencia, no habían llegado a aprenderlo todo o no se llegaban a considerarse los que más saben de eso. O sea, como que siempre hay algo más por aprender. Exacto. Y es que, como lo estás mencionando, me da mucho la impresión, Fer, que los maestros afiladores, digo, porque así están considerados, al menos por Kyocera, saben que la herramienta todavía puede desarrollar más de lo que están entregando. Sí. O sea, tienen ese punto de referencia. Pero deben tener un punto de referencia ellos también, como diciendo,
mínimo hasta acá. Mínimo hasta Para aquí, mí. sí. Exacto. Sí. Claro. Ahora, ya estamos hablando que afilar cerámica no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No, O digámoslo de la siguiente manera, no es para cualquiera. no es para No. cualquier gato. Sí. O sea, la cerámica es un material que se utiliza para afilar cuchillos. ¿Con qué afilas la cerámica? Solo hay dos materiales, CBN y diamante. Diamante, pero ¿en qué grano? ¿En qué tipo pues sí, granulometría tendría que manejarse el diamante para poder afilar la cerámica? Ah, vale, para que sea un filo funcional, mínimo grano 1000. Mínimo grano 1000 para un cuchillo de cerámica. ¿Vale? Porque es que el cuchillo de cerámica, aparte de que es de cerámica y que es muy duro, la cerámica cambia muchas lógicas de lo que es el proceso de afilado, ¿no? Entonces el que te diga, ah, sí, yo sé afilar cerámica y sé cuándo voy bien porque ya le encontré la rebaba. ¿Cuál rebaja? No. Y, entonces ese día voy a decir, tú no sabes afilar. Sí, porque ¿Cuál rebaja? ¿cuál rebaba le vas a encontrar un cuchillo de cerámica? Claro, pero hay gente y hay casos. Entonces, sí, va a un punto de que lo mínimo que, bueno, ahora yo creo que va en el estándar. Yo creo que alguien que diga que sabe afilar lo mínimo que debe lograr es el filo que trae de fábrica. Exacto. Y sabemos que en muchos casos el filo que viene de fábrica no es el mejor. Es un buen filo porque son funcionales, pero es un filo que incluso se puede superar en su capacidad de corte, en, bueno, en muchas cosas. Entonces, lo mínimo que uno debería poder lograr es el filo que trae de fábrica. Y lograr el filo que trae de fábrica, un cuchillo de cerámica, bueno, pues ya no es cualquier cosa porque Claro. es un cuchillo que aparte de que tiene una retención de filo muy larga, la capacidad de corte es muy buena, o sea, cortan con mucha facilidad. Interesante. Dice Víctor, Bardo, eso sí lo tenía en cuenta. Ah, bueno, es que me brinqué este comentario. Bardo comentaba, y respecto al afeitado, se utiliza por higiene las hojas de afeitar de un solo uso. Claro. Pues sí me quedé un poquito atrasado. Dice Bardo, sí es lo que tenía en cuenta, pero entró la curiosidad, sí es que se podía sacar el mayor provecho de la navaja. Dice el buen Javi, sí, Saúl, son una chulada, un filito con el que puedes practicar tu afilado, comenta. Eso también es importante. Dice Ricardo Delgado, sí sé afilar, dice, no, es un oficio y un arte y cuesta mucho. Solo les sé sacar un filo decente para el uso a un filo plano y Oscandi, recto, un poco curvo, pero no afalcatado, que era el filo que nos mostraba Lucas. Uso una guía 3D para poder lograr eso. Comenta aquí Bardo, dice, es correcto los materiales. Eso es por el tema de la higiene, correcto. Cuando mencionaba la Solingen, que comenta Bardo, dice, el tema es tener la herramienta para desinfectar, es un autoclave como la que utilizan los dentistas. Ah, ok, me imagino que es algo así como, este, ¿cómo se llama el limpiador este de frecuencias? Que es El algo así ultrasonido, ultrasónico. Ajá, pero el autoclave es casi un horno, genera calor. de acuerdo. El autoclave esteriliza por Por calor. temperatura. Ah, de Sí. acuerdo. Ok. Me imagino que tiene la temperatura adecuada para matar los virus o los bichos, pero no para cambiarle el tratamiento térmico a la hoja, ¿va? No. Es que ¿Qué ahí va pasa un ahí? buen A ver, de esa cara, depende. depende. Porque es que mira, si vamos a hablar de equipo odontológico o quirúrgico, el autoclave no está hecho para esterilizar filos, está Ok. hecho para esterilizar instrumentos, Ok. porque eso sí logran temperaturas superiores a los 200 grados que sí afecta al tratamiento Claro. térmico.
Sí. Y por eso también es que las hojas son desechables, porque las hojas no terminan en un autoclave, solo las pinzas, algún tipo sí, o sea, otro tipo de equipo, Estamos tanto en hablando el que odontológico como en el quirúrgico. 200 grados ya es un revenido. Sí. ¿No? Va a depender también el tipo de acero, pero andan entre 180, 250, ya estamos hablando de un revenido. Entonces, sí podría cambiar la estructura del acero y a lo mejor ya no retiene el filo como lo debería retener. O se chipea. Sí. O sea, todos estos puntos son claves y son cosas que tienes que saber también a la hora de afilar. O sea, es a lo que me refiero. Son muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. Dice, sí, es correcto, Fernando. Dice. Y incluso hay autoclaves compuestos, por ejemplo, hay autoclaves que aparte de que generan calor, también generan luz ultravioleta, entonces matan cosas de formas diferentes, ¿no? Como complementarias. De acuerdo, de acuerdo. Digamos que pues, está hecho ahora sí para eso. Víctor dice, ¿cómo hace mención Kraft? Un barbero sabe sacar filo a sus herramientas, pero no sabe afilar. Es como un carpintero. Si tiene herramientas para afilar sus brocas, pero no necesariamente sabe afilar. Lo que comenta el buen Vic. Buenas, Memo, ¿cómo estás? Un saludo, un gustazo tenerte por acá. Dice Víctor, hay quienes afilan por hobby, hay otros que afilan, hay otros que son más amateur y están los profesionales donde saben afilar todo lo que pidan, se podría catalogar de esa manera, yo creo, correcto. Lucas, no hagas eso, si no me van a tirar el en vivo. Dice Guillermo, yo corto un pan y le doy filo de nuevo. Ok. Bueno, pues es costumbre del buen Memo. Gerardo, muy buenas noches, bienvenido, mi estimado Gerardo, un gustazo tenerte por acá. Dice, buenas noches, compañeros, saludos desde Celaya, ya en casa. Like 7, muchas Saludos, gracias, Gerardo. Ahora te tocó de Bueno, espectador. Ha andado muy ajetreado el buen Gerardo, pero bueno, ahí disfruta, descansa, mi estimado Gera. Dice Bardo, vecino, buenas noches, pásale, comenta el buen Víctor. Ahí les va una pregunta para los tres. ¿Qué herramienta les ha costado afilar o qué les dificulta el afilado? Yo respondo primero. A mí lo que más me ha costado afilar, y puedo decir que lo afilé de chiripa, un carambit. Es lo que más me ha costado afilar, pero más que nada, no por el desbaste del acero, sino por la técnica. No la conocía de manera adecuada hasta que supe cómo se deben de afilar. Pues ya di, ¿verdad? Que fue utilicé un tubo para poderlo afilar y fue una manera, digamos, más sencilla, que también requiere mucha paciencia, mucha paciencia. Y opté por mejor tratar de no desgastar ese filo. Eso es lo que a mí me ha costado más afilar. Bien. ¿Ustedes? Bueno, sigo yo. Vale. Lo que más me ha costado afilar son los alicates de cutícula o de uña. Todavía me cuestan un poco. Y lo otro que me ha costado afilar es el titanio. Okay. Qué buen punto. Qué buen punto. Es un puntazo. ¿Cómo cuesta el titanio? O sea, prefiero afilar M390 y no titanio. Cuesta, o sea, cuesta. Encima no retiene mucho el filo, el titanio tampoco, entonces... Correcto. Sí, es que dureza y retención de filo, la gente la confunde y sí, son cosas diferentes. El titanio lo utilizan mucho. Recuerdo que Mario nos enseñaba por ahí un filo, Ahora lo tengo yo. Ah, estamos hablando del mismo, ¿verdad? Estamos hablando del mismo. Recuérdame el nombre del diseñador, por favor, Lucas. El diseñador es Allen Elishewitz y Es el que el modelo es el que utilizan Mission los Knife. Marines, ¿verdad? Sí,
es la hoja en titanio. Ojo, esa, no sé si me dejas que la traiga, la tengo ahí. Adelante. Aguanta. Mientras, Fer, si nos puedes decir, ¿qué es lo que más te ha costado a ti afilar? Vale, a mí me han costado afilar filos como los que tú dices, no porque me cueste llegar al resultado, sino porque se vuelve más complicado lograr el filo adecuado. Y es para los cuchillos que son de filo cóncavo, ¿vale? ¿Y por qué? Porque ya no se puede utilizar cualquier afilador. O sea, una piedra plana no te sirve para afilar un cuchillo cóncavo. Entonces, eso ya aumenta la dificultad. No hay manera. ¿Sí? Y el otro tipo de filo que me ha costado son algunos filos asiáticos llamados 70-30. Entonces, claro, para poner un poquito en contexto, nosotros que vivimos en Occidente, afilamos los cuchillos de forma simétrica y por ambos lados, ¿vale? Okay. Hay algunos cuchillos asiáticos que solo se afilan por un lado, ¿vale? Okay. Pero hay unos cuchillos extremadamente raros asiáticos que el filo, por naturaleza para el trabajo que van a desempeñar, es asimétrico. Entonces están en una relación 70 por un lado y 30 por otro. Okay. Y los que cortan con ese tipo de cuchillos saben si el cuchillo corta bien o no por la forma en la que realizan el corte, porque puede que cuando realicen el corte el cuchillo se vaya hacia un lado o hacia el otro. Es como tener un carro que no está alineado, ¿vale? Anda, sí, pero se desvía. Entonces, lo mismo sucede con estos cuchillos que son filo 90-10, 70-30, en fin, son unos cuchillos asiáticos con unos filos muy específicos y lograrlos como corresponde, pues requiere un poquito más de pericia. ¿Crees que lo podríamos comparar con un Kiridashi? El Kiridashi es muy fácil. Okay. Yo creo que podría afilar un Kiridashi a mano con los ojos cerrados y al final con el solo tacto entender que me quedó bien, pero eso no. Es muy difícil. Ok. A ver, Lucas. Es de la empresa Mission Knife, el modelo es el MPF1. Está criminal. Todo titanio. Y fíjense en acá, este filo que tiene acá, el perlado, corta mucho, y eso que lo afilé ya esto, corta mucho mejor que el filo liso. Es increíble. Oye, pero ¿por qué es geometría? Digo, te quiero ver si pierde el filo, igual iba a seguir cortando por geometría, pero a la hora de afilarlo, es una flojera. Digo, al final del día lo puedes afilar con una cola de rata, pero también necesitas mucha paciencia para afilarlo. Y mucha paciencia, pero... Y queda un buen filo. Es lo que hablamos con Fer, pero no retiene. Entonces yo creo que un filo en titanio, por eso también le han hecho cerrado, para que tenga un mejor poder de corte a la hora de estar en agua salada también, creo. Hace sentido. Es que has dado un super punto, Lucas. Si uno se coloca a ver los cuchillos de Spyderco que están hechos en acero H1 o otros cuchillos para buceo que están hechos en titanio, muchos de ellos vienen con el filo perlado porque esa es la forma en la que pueden compensar la retención de filo a largo plazo, porque si fueran lisos se perdería muy fácil ese filo, ¿no? El otro acero, Fer, es el LX600, ¿verdad? El X6... El LC200N, que es un filo... Sí, bueno, ya todos ellos superados por la retención de resistencia a la corrosión del MagnaCat, ¿no? Porque ya H2 y incluso el MagnaCat superó el H2 y bueno, sí, hay unos filos que son muy resistentes a la corrosión, pero el problema de los filos que tienen alta resistencia a la corrosión, o al menos en el pasado, era que tenía muy baja retención de filo. Exacto. Y entonces, y alguna vez hablando con un instructor de buceo, yo le decía, pero al final qué porquería, ¿no? Un cuchillo de buceo que se desafile tan fácil. Hay que afilarlo, terminar de usarlo y afilarlo. Sí, tal cual. Entonces él me decía, no, están hechos para lo que es, por eso es tan importante el tema del uso.
Claro. Y yo le decía, es que es una porquería un filo que tiene apenas 45 Rockwell de dureza, ¿no? Que es lo que suele tener un cuchillo en titanio, por ejemplo, en esos casos. Y él me decía, ¿y cuánto es la inmersión de una persona en el agua? ¿Cuánto tiempo necesitas que te dure el filo? Lo que dura la inmersión. Exacto. Vale. Y una inmersión promedio dura 40 minutos, incluso en 2 sesiones de 20. Eso es lo que necesitas que te dure el filo. Entonces, en ese sentido, tiene mucho sentido que las piezas estén enfocadas en la retención, en la resistencia a la corrosión y no en la retención del filo. Exacto. Pero aquí justamente, digo, creo que son temas bastante importantes y complementarios a la hora de que afilemos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Claro. Una persona que no tiene estos conocimientos se la va a pasar todo el día intentando afilar, pudiendo darse cuenta que no está afilando de la manera correcta o con el material que le corresponde. O que sepa que está afilando y saber cuáles son las capacidades que puede llegar a lograr con ese material, ¿no? Entonces creo que también es clave y es importante a la hora de desempeñar un trabajo de afilado. Correcto. Dice por acá el buen Javi. Me despido, los veo en diferido. Muchas gracias, Javi. Gustazo tenerte por acá. Buenas noches, Javier. Dice, buenas noches, Jera, y saluda a la raza. Dice, hay una herramienta que mide el filo, corta con un hilo. Al parecer, yo creo que se va por presión. Sí, les voy a enseñar algo que tengo aquí a la mano. Es hechizo y me da una noción de cómo corta. Espero que se vea. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Por aquí adentro, creo que ya se le acabó el hilo, pero sacas el hilo, lo atrapas justamente, como mencionaba Víctor, lo pones aquí cruza el hilo, ¿sí? Y queda tenso. Entonces, déjame ver si tengo aquí a la mano, creo que no. Ok, esto lo colocas en una báscula y con el filo presionas. Lo que te marque en gramos, te apoyas con la tabla de Bess y te dice más o menos cómo está afilado. Pero, antes de que se me adelante Fer, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. La tabla de Bess está calibrada en base a la herramienta que ellos fabricaron, en base al material del hilo que ellos utilizaron. Entonces, muy seguramente no me va a dar la misma medición, ¿sí? Exacto. Sin embargo, me puedo dar una idea de qué tanto está afilado por la presión que está marcando. Entonces, realmente no puedo decir, está afilado a 5 gramos o a 2 gramos, ¿no? No lo puedo hacer porque va a depender mucho del material, pero sí me da una idea de si está realmente afilado, ¿no? Ahora, para poder hacer esa prueba, yo consideraría que tendrías que hacer varios cortes para sacar un promedio, porque pues la hoja tiene cierta longitud, ¿no? Y en base a ese promedio, sacas el resultado. Entonces, no sé qué opinas, Fer. Te vi las caras. Vale, ahora te voy a decir que hasta el filómetro, como le llaman muchos, Ajá. que son las máquinas Bess, te engañan, te mienten. Y te voy a decir por qué. Lo que tú dices es correcto, ¿no? Al final lo que miden es cuál es la presión que le tiene que hacer el filo a esa fibra, que en el caso del filómetro Bess es una fibra ya estandarizada de cuál es la presión que se necesita para cortar, ¿sí? Pero, ¿por qué Bess no te vende una sola máquina? ¿Por qué diferencias entre tantas máquinas? Bess te vende la máquina como para los diferentes tipos de usuarios. Ahí volvemos, ¿por qué tenemos diferentes tipos de usuarios? Te vende para el usuario casual, para el intermedio y el profesional. Incluso hay unas especiales para para la industria como tal. Y si todos son la misma máquina y todos miden lo mismo, ¿por qué la diferencia de precios es tan alta? Es la precisión. Y es que, por ejemplo, en la más caserita,
tiene un margen de error de 20 gramos. 20 gramos ya es bastante. Entonces, tú lo que te haces es una idea. Que si el alfilómetro te dice sacaste 100, ya tú sabes que puede ir con 20 gramos o 20 unidades de margen de error, ¿vale? Exacto. La profesional, la intermedia, te va a sacar con 5 gramos de presión de margen de error. Okay. Y ya la profesional te da 1 gramo. Wow. Y ya diríamos que esa es la más exacta, pero por eso también es la más costosa. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, hay formas de medir, así como también hay diferentes tipos de usuarios que pueden llegar a decir, sé afilar o no sé afilar. Claro, completamente de acuerdo contigo, Fer. Otra cosa que es importante mencionar, cuando cortas una hoja, realmente no estás probando el filo de la hoja. Estás viendo las imperfecciones que tiene la hoja, dónde las puede tener. Entonces, sí, a lo mejor si pules un filo va a cortar de distinta manera la hoja, definitivamente. Pero más que nada la prueba de la hoja es verificar en dónde tienes un error para poderlo corregir. Entonces creo que son puntos bastante importantes que la gente tiene que conocer a la hora que va a hacer estas pruebas, ¿no? Ese es un excelente punto. La gente dice, yo sé afilar porque afilo y cojo una hoja y me la corta. Ah, bueno, ¿y qué hoja es esa? Ah, es que era una cartulina. Ah, pues sí. Claro. ¿Sí? Y bueno, y cuando entonces agarres un papel de cigarrillo, volvemos a hablar. Claro, porque no es lo mismo, ¿sí? Ahora, hay tantas variantes para el tema de probar un papel, pero digamos que el estándar sería un papel bond y que con eso tú pudieras llegar a medir ciertas cosas que no son precisas ni siquiera entre diferentes localidades de un propio país, porque lo que nos decía ahorita Lucas está en un lugar donde él tiene una humedad relativa ambiente muy baja, ¿sí? Es un lugar muy seco. Bueno, el papel ahí se comporta diferente que en mi ciudad con 85% de humedad relativa ambiente, ¿sí? Exacto. Un papel húmedo no se comporta igual a la hora de ser cortado, entonces no es una prueba válida, pero sí que es una guía, es una referencia. Muy buen punto. Dice por aquí Sora, sí se puede revisar si refleja la luz. Bueno, estábamos hablando de cuando hiciste la pregunta ahí del filo a la hora de voltearlo, y justamente sí, así lo menciona. Dices, y te voy a interrumpir ahí, Charlie. A ver. Para poner la ñapita. A ver. Y si no tienes papel, ninguno a la mano, ¿cómo pruebas el filo? Para decir, sí, este filo sí. Puedes utilizar la prueba de la luz. Y con la luz, si no refleja, aún mucho margen de error, porque es que tu ojo no puede estar tan afinado como para ver tan de cerca un filo. Entonces, si no tienes papel, ¿qué haces? Con un cabello, ¿no? Es una buena opción. Y te aseguro que si te corta un cabello, vas bien. A la fija, vas bien. Y si te corta un cabello sin hacer esfuerzo. Pero te la voy a poner diferente. Y si estás en el sector de la gastronomía, tú no puedes coger un cabello para cortar. No, claro que no. Entonces, ¿qué haces? No. Claro, ahí tienes que probar otra cosa. Y un chef no puede tener una resma de papel en la cocina para probar si sus cuchillos cortan bien o no. Entonces, claro, hay que ver que también a la hora de que tú, que te consideres que yo sé afilar, que te consideres que tienes esa idea, vale, para afilar ya sabemos que el conocimiento debe poderse medir de alguna forma, ¿cierto? ¿Y con qué lo vas a medir? ¿Y ya has probado otras técnicas aparte del papel? Bueno, la del cabello es una, de pronto el tomate es otra, la piel del cerdo es otra, la uña es otra, sí, la piel uña del es buena. tomate. La de la uña es buena, porque colocas el filo así y si no se cae, no se desliza, mira, está afilada. Tiene filo. Esa es una muy buena prueba. Entonces, sí, y si no tienes ahí uña, está el tema de la destreza.
¿Cómo lo pruebas? Dice Sora, justamente lo que mencionaba, bueno, aquí corrige, lo acabo de decir, pero ya no estarías tocando, ¿sí? Revisando el filo de esta manera, viéndolo de esta manera, con la luz, si ves esos reflejos, pues te darías cuenta que la hoja no está correctamente afilada o que tiene algunas imperfecciones que impedirían que hiciera su función. Una cosa es cortar y otra rebanar, dice Sora. Un hacha puede cortar madera, pero no podrá rebanar. Claro, es un corte, inclusive por geometría, las hachas no tienen filo, El al corte menos por algunas. masa, sí. Es correcto. Y los filos convexos, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo sé una técnica con los filos convexos, que es relativamente fácil afilar un filo convexo. Colocas un mousepad así en una mesa, ya ven que el mousepad es blando, y colocas ahora sí que el papel de lija, el que vas a utilizar pues para Bien. mantener ese filo, y pasas el filo convexo sobre esa hoja. ¿Me equivoco, Fer? Sí, tal cual. El hecho de que el papel se suma hace que se genere esa curva requerida para los filos convexos. Es un buen Sí es punto, ¿no? una Sí, buena, sí es una buena opción casera. Es una se opción toma casera. como referencia. Sí, claro. Se puede. Ahora, de manera profesional, Fer, ¿cómo se afilaría un filo convexo? De manera profesional hay muchos que lo hacen sobre una lijadora de banda, Ok, ¿vale? De grano muy fino, donde la banda no está puesta sobre la placa, sino que está flotando. ok. Entonces, esa pequeña tensión que puede tener el peso de la hoja sobre la banda, o sea, si este es el filo, o sea, si el filo se pone sobre la banda que está así, el hecho de que la banda se pueda curvar cuando se le hace tensión con el filo, esa sola curvatura ya está ayudando de forma profesional a hacer eso. Obviamente ahí también hay un tema de ángulo controlado de cuánto se acuesta esa hoja sobre, bueno, hay otras cosas, pero Otros factores que hay que tomar en cuenta. incluso hay afiladores mecánicos de ángulo controlado como el Workshop que tú tienes para sacar filos convexos. De acuerdo. El workshop que tenés, Charlie, es el Precision. No, es el primerito que salió, porque tengo entendido que salió uno nuevo. Y Hay trae como tres, sí. más. Este es el primerísimo que salió. Me Hay da, uno que es creo el. que de 15 a 30 grados. Hay un Precision que trae varias piedras de asentar, ¿sí? Y está bastante bueno, bastante económico, para mantener el filo. En casa está bastante bien. Viene con diferentes ángulos, paradito, está bien hecho, A ver me si nos gusta. puedes dejar el link, nos los puedes compartir para dejarlo ahí en Sí, la sí, sí. descripción del Ahí, ahí video y lo, dejar en la ahí caja lo- de comentarios. ahí te lo paso. Dice Sora, hay diferentes tipos de filos, no es igual afilar un Scandi, un convexo o un microbisel, ¿es correcto? Y Eh, existen Scandivex, Scandirex, no había claro. escuchado ese. No sé, No bueno, había escuchado. uno más para que le sumes. Bueno, hay que estudiarle también. Dice, lo ha dicho Japón, no Occidente. Ok. La metodología japonesa es muy inflexible, dice. No entiendo a qué te refieres con como que muy inflexible. Gerardo comenta, buenas noches, vecino Víctor y demás compañeros. Buenas noches, Gera. La cerámica lo afilan con la cerámica la afilan con cuchillos, dice Memo. O sea, por Es el lo que le cuchillo de damos recién cerámica, con. pues lo vas a afilar ahora con un cuchillo. Dice, cuchillos de cerámica nunca he afilado, lo único que tuve y no le di oportunidad de desafilar, lo rompí a la semana. Esa es otra, que los cerámicos se te cae y despídete del filo. Ya no hay vuelta atrás. La cerámica es demasiado quebradiza, mucho cuidado con los cristales y el tétanos. Sí, correcto. Qué correcto, que digo,
a lo mejor me voy a salir poquito del tema, pero eso que dice el tétanos es verdad. No necesariamente tiene que ser fierro o metal para que te dé tétanos. O sea, es muy buen Sí. punto el que acaba de tocar. Buen Pedro Fenning dice, buenas noches, señores, tarde, pero con mi respectivo like y compartido. Muchas gracias, Pedro. Un gustazo Buenas noches, tenerte por Pedro. acá. Dice, como las hojas de navaja Olfa están a 70-30 y por eso son desechables, dice, dice el buen Memo. ¿Son desechables? Sí se pueden afilar, ¿no, Fer? De todas maneras, pero es complicado. Sí, complicado. Mejor le hacemos como Balam, no batallamos, se nos desafila la navaja, la tiramos y compramos otra. Bueno, según Balam. Ok. Está un poco Dice, caro el vicio de Balam tirando hojas. Mira, hasta lo desechable se puede reafilar, ¿no? claro. O sea, si Sí. incluso vemos estas cuchillas, las prestobarbas o máquinas de afeitar de cuchilla desechable, Uh-huh. hay afiladores para reafilar ese tipo de piezas, afiladores comerciales, Claro. ¿vale? Pero el asunto es que de pronto está pensado en un uso privado, personal, ¿sí? No Exacto. para el comercio. Ya se nos está quedando Exacto. dormido Lucas. Ya estamos cerrando temas, señores. Prácticamente llevamos casi 1 hora 40 minutos, sin contar el tiempo donde nos brincamos la transmisión. O sea que ya llevamos fácil las 2 horas de transmisión. Dice Sora, el Kiridashi es un filo chisel grinder. Comenta ahí Sí, Sí, chisel o formón. Sí. sí. dice Vic. Bueno, Ajá. hay un artesano, Farid. Farid trabaja con ese tipo de filo, les gusta mucho. Ok. El Giselle Ground, Giselle Grid, Ujú. que es como el que decíamos con Fer. De un lado plano, full flat, hasta arriba, y el otro tiene como un formón ahí al costado, o sea, en la otra cara de la navaja o el cuchillo. Que son cuchillos o son herramientas más de trabajo, ¿no? Más para artesanía, manualidades, cosas más específicas, tallado en madera, etcétera. Eh, Y sí, facilitan es más las como cosas. las gubias. Viste que las gubias de tallado en madera Ujú. también tienen su complejidad a la hora de afilar, no puede quedar con la pancita. Claro, eh, claro, claro. Dice yo creo que va Víctor, también por ahí. hay cuchillos tácticos que tienen 3 filos y su hoja está roscada. ¿Esos cuchillos los han afilado? Es como una daga, pero con forma de triángulo. Sí, lo conozco. Microtech vende uno. Nunca lo he afilado. Realmente no he tenido la oportunidad. Yo creo que si Ha de se ser me muy da, bueno. va a ser uno en toda la vida. Si me llegara a dar. Esos cuchillos fueron prohibidos por el tratado, por Son los varios que tienen tratados forma. de guerra, sí, porque a la hora de herir al enemigo con eso, las heridas no se podían cerrar, ni siquiera por el Sí, equipo médico, ¿no? Entonces sí están pero, prohibidos. ajá, Prohibidos. exacto, Javi. Pero vos sabés también que tiene un diseño parecido a la hoja a lo que son las puntas de casa. Ok. No sé si te has dado cuenta. Como Que una sabe, broca, como. Sí, hay unas parece puntas una, de casa. realmente parece una broca. Sí, hay unas puntas de casa que vienen con ese formato en triángulo Ujú, de hojas, así. ujú. También me parece parecido al cuchillo ese que está mencionando, que sí, que está prohibido ese, ¿o no? Que es como con 3 filos. Sí, 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 sí. Ya, sí, sí sí. las ubico. Sí las ubico. Dice Víctor, hoy me llevo en la mente, no eres el primero, Víctor, bienvenido al club. Hoy me llevo en la mente el debate, la palabra depende. Es correcto. Esa frase está acuñada por el buen Fer. Depende. Siempre que le preguntamos algo, depende. Pues sí, depende, la verdad que sí. La herramienta te serviría, Charlie, si tuvieras algunos filos que te sirvieran de estándar como referencia, asumiendo que la tensión que pones en el hilito es la misma para cada prueba. Sí, hay variables. Por eso no me fío tanto. La verdad es, lo uso más como referencia. Eh, lo pongo a cierta tensión y si corta de una manera donde no tengo que imprimir tanta tensión, pues por ende sé que está afilado, o al menos una parte está afilada, si lo pruebo una sola vez, ¿no? Pero sí, hay factores que sé que no voy a lograr sacar esos datos porque pues
necesitaría hacer muchísimas pruebas, saber medir tensión del hilo, medir el material, hacer muchas pruebas ya científicas para poder afinar la medición de la herramienta, ¿no? Exacto. Dice, esperen, voy a hacer un mate, dice el buen Memo. Dale, Memo. Oye, Lucas, ¿el mate no te quita el sueño? Sí, pero ya me tomé el termo ya. No se vayan, dice el buen Memo. Dice, en la gastronomía se utiliza la uña, dice, respondiendo a tu pregunta, Fer, en la prueba de la uña. Sí, es verdad, se utiliza la uña. Ok. Si se afilan, la mía la he afilado un par de veces. Como soy piojo, hay que economizar. Ok, Memo. Ese Memo. Dice Bardo, Fer, ¿puedes compartir el link de esos afiladores para las tipo Gillette, por favor? No tengo así enlaces, pero voy a ver si lo paso más adelante por el grupo cuando lo vea, porque como nunca he buscado tener ese tipo de afiladores, entonces no sé dónde comercialmente se consigue. Ok, muy bien. Últimos comentarios. Dice, si ya no refleja la luz en el filo, rebana. Por ahí de un grano 600. De ahí para arriba ya es asentado y pulido para cortes más finos. Muy bien, buena info. Y es que Podemos lograr que incluso rebane desde un 220, depende cómo se haya trabajado. ahí estamos hablando que ya es técnica, ¿no? Sí. Es técnica. Ángulo de afilados, bueno, otras Claro. cosas. Otros Depende. factores, depende. Dice Memo, una vez afilé un buril de cobalto a modo de Kiridashi, tardé como 9 días, dice. Lo afiló con el piso. No, no. No sé con qué lo habrás afilado, Memo. Para que se hagan una idea, un maestro afilador demora un mes afilando una katana. Wow. Wow. Me imagino que maneja cantidad de granulometrías, ¿no? Y luego de ahí se brinca las pastas y. Sí, y esas solas del jamón que tienen esas katanas son hechas a mano. Wow. Sí, sí, sí. No, y la extensión de la hoja, o sea, Sí, y es te larga. quedan geniales. Bueno, bien afiladas. Dice Memo con diamante. Ah, muy bien, ok. Y era de 3 centímetros el filo. De filo. De 3 centímetros de filo. Ay, no manches. Bastante, bastante reducido. Y bueno, pues la verdad es que me pareció un tema muy, muy interesante. Creo que no llegamos a un punto específico. Lo que sí pudiera definir es que realmente para poder decir que sabes afilar, si nos ponemos muy técnicos, es que necesitas muchísimos años de experiencia, muchísima herramienta y mucha técnica y mucho conocimiento de filos, de aceros, de granulometrías y de un sinfín de cosas, ¿verdad? Que creo que no podría acabar de mencionar. Por mi parte, es como siento que nos estamos yendo en la parte de si sé afilar, pues yo sé afilar como un usuario, creo que hay niveles de afilado y yo puedo darle el mantenimiento a mis filos perfectamente. Creo que si tengo el conocimiento sería básico, ¿no? Y pues nada, digo, que se pongan a practicar. Me gustaría que también ustedes nos digan cómo sintieron la definición esta que hicimos, cómo se van o cómo cerrarían este programa, con qué mensaje. Fer, Bueno, empezamos si quieres con Fer. Yo empezaría diciendo con el depende. Ok, Porque, ok, para variar. porque claro, para algunos puede ser suficiente con que afilar a mano un solo tipo de herramienta de corte sea suficiente criterio para decir que sabe afilar. Ujú. ¿Sí? Eh,
yo la verdad creo que hay que ir un poquito más allá, sin ser experto o sin ser muy técnico o meticuloso, sí se requiere un poquito más. O sea, decir que ya se sabe afilar, se requiere un poquito más de conocimiento y no solamente tener la pericia de poder afilar a mano, Claro. sino no solamente de afilar a mano, sino de tener una buena técnica de afilado, de tener una buena postura, de decir que si tú sabes afilar es porque al menos no, ya no rayas la hoja cuando afilas, ¿cierto? Entonces, O decir que ya sabes afilar es porque aunque lo haces a mano, entonces ya no afectas la silueta original del cuchillo o de la hoja que estés afilando, ¿no? Exacto. Entonces, creo que hay un poquito más del simple hecho de decir, es que cuando termino, mi cuchillo corta. Eh, Creo que no es suficiente decir que yo sé afilar cuando termino de afilar y mi cuchillo corta. Entonces sí, creo que se requiere un poquito más de habilidades. Ujú, bien. Bueno, yo voy a meter un poquito el tema del EDC. ok, Yo creo que como estamos relacionados a lo que es el EDC, cuchillos, navajas, hachas, tijeras de rescate y demás, yo creo que se podría considerar que sabe afilar cuando puede mantener el filo de cada una de sus herramientas también. ok, Eh, Porque al fin y al cabo, como de ceros, tenemos múltiples herramientas, no claro. solamente navajas y cuchillos, ¿sí? Tenemos hachas, machetes, eh, que deberíamos saber darle el filo adecuado o saber mantenerlos por lo menos. Entonces yo creo que teniendo la base de un de cero o de un bushcraftero, como quieran llamarlo, quien sepa afilar tendría que saber mantener sus filos, todos sus filos, sin tener que recurrir a llevarlos a tal, ¿sí? Sino que con un poco bastante conocimiento y muchas horas de afilado se puede llegar a considerar, para mí, que se sabe afilar. Teniendo en cuenta este parámetro que te digo de ceros que somos, ¿no? Ujú, Yo ujú, creo que Fer, Charlie, vos también tenés tu machete o tenés la tijera de trauma y demás. ujú. Entonces, si yo solamente sé darle filo a esta herramienta, las otras me van a quedar inútiles si se pierde el filo. Entonces, también depende de eso, me parece. Eso. No, digo, pues si llegamos a. Perdón, Fer, perdón, estás en mute. Me estás copiando el depende. 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 Ya es una frase que vamos a tener que acuñar por ahí. Cuando hagamos una pregunta. Depende, depende. Sí, repitamos lo que mencionamos en este programa. El afilado o el arte del afilado implica un montón de cosas. Entonces, va a depender de qué vas a estar afilando y con qué lo vas a estar afilando. Sí. Y bueno, amigos, pues si ya llegaron hasta este punto y no están suscritos, los invito a suscribirse. Denle like si les gustó el video. Si no les gustó, también le pueden dar manita para abajo, no pasa absolutamente nada. Si estás viendo este programa en diferido, déjanos lo que piensas en tu caja de comentarios, comparte el video. Esto nos ayuda muchísimo a que tengamos un mayor alcance, un mayor descubrimiento, siga creciendo la comunidad y sigamos trayendo esos temas que tanto te gustan. Si quieres apoyar de una manera más directa al canal, lo puedes hacer a través del botón de unirte, que se encuentra, siempre me equivoco, pero creo que está aquí abajo. Lo puedes hacer donde accedes a diferentes membresías del canal y obtienes diferentes beneficios. Amigos, Fer, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Quien no conozca a Fer, lo pueden encontrar con @craftmancall. Tiene su canal de YouTube, hace sus programas en colaboración también con Juan Manuel. Ahí lo pueden seguir tiene unos temas bastante interesantes. La verdad es que yo considero a Fer prácticamente un maestro del afilado, es muy bueno en lo que hace, me consta por las piezas que nos ha mostrado, la manera en la que trabaja. Ahorita no nos dio tampoco oportunidad de mostrar algunas herramientas
no acabaríamos. Fer tiene muchísimas herramientas con las que puede hacer estos trabajos de afilado, que bueno, si bien ayudan a eficientizar el tiempo a la hora de poder afilar, ¿no? Entonces te reduce muchísimo el tiempo. Muchas gracias, Fer, por aceptar la invitación. A Lucas también agradecerle que me haya aceptado la invitación al tenerlo aquí. Estamos hablando que tiene 3 horas de diferencia, por allá son las 2:30 de la mañana. Se está desvelando, ya se nos estaba durmiendo el pobre Lucas. Muchísimas gracias. Es la carnita, se comió una carnita, está lleno haciendo globitos ya. Claro. Y pues bueno, agradecerles, felicitarte también, porque también acaba de alcanzar sus primeros 1000 suscriptores, los primeros de muchos, mi estimado Lucas. Muchas gracias, Charlie. Te lo mereces, excelente felicito. Contenido. Excelente. Muchas gracias, Fer. Y bueno, pues sigamos lo que se hacen a pulso, Charlie, ¿no? Lo que se hacen a pulso, llegar a los primeros 1000 no es fácil. Los primeros 1000, que la verdad es que requiere su tiempo, requiere su esfuerzo. La verdad es que también son muy buenos los videos que nos muestran, un montón de navajas que nos muestra. Y bueno, digo, ahí estamos. Amigos, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta su casa un fin de semana más. Y bueno, pues agradecerles, que tengan todos un excelente fin de semana. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense todos. Bye. Maybe skies become yellow, maybe green. Everything around has color from my heart.